Buenas, mi nombre es Fiorel Esteves y el día de hoy junto a mis compañeros hablaremos acerca de la terminología anatómica y todo lo que conlleva esta. Los integrantes de este equipo son Pedro Duarte, Halerin Fragoso, Marlene Ferreras, Nashley Fernández y por último Fiorel Esteves, como ya me había presentado. Bien, empecemos acerca de la importancia de la terminología anatómica en la medicina. La terminología anatómica es el lenguaje universal que utilizan prácticamente todos los profesionales de la salud para así comunicarse de manera precisa y concisa sobre la estructura y función del cuerpo. Esta terminología es esencial para diversas razones. Por eso, vamos a englobar una pregunta, porque es esencial tener términos universales para describir posiciones de estructura. O sea, ¿cuáles son estas razones? Bueno, porque de esta manera tenemos precisión. Los términos anatómicos son específicos y evitan ambigüedades, lo que va a reducir el riesgo de errores en el diagnóstico y tratamiento. También la comunicación efectiva, o sea, donde un lenguaje me va a facilitar la comunicación entre profesionales de diferentes áreas de salud, o sea, no simplemente el médico y la enfermera, sino que también con el bioanalista, con el camillero, etcétera. Del mismo modo, con otras personas, dígase los pacientes. Cuando uno habla con una terminología médica, podemos también educar al paciente acerca de lo que se está tratando. Del mismo modo, documentación, donde la terminología anatómica estándar me va a permitir una documentación clara. Y también donde no solamente clara, sino que concisa de todos los hallazgos clínicos, lo que me va a ser fundamental para la investigación y la futura educación médica. Y por último, el desarrollo tecnológico, donde esta es sumamente esencial porque de este modo podemos desarrollar más tecnología, dígase cirugía robótica, y también puede inferir en lo que es la imagenología, donde utilizamos aparatos, donde podemos ver prácticamente nuestro cuerpo por dentro. Ahora bien, ya que sabemos estas razones o por qué es esencial tener términos universales, hablemos acerca de la descripción de la posición anatómica estándar. La posición anatómica es una referencia universal que me va a permitir describir con precisión la localización de las estructuras del cuerpo. O sea, prácticamente hemos hablado desde el principio que todas estas referencias deben ser universal. Ahora, bueno, más adelante les hablaré el porqué, o sea, la relevancia. Pero bien, atendiendo a la imagen, vemos que en la posición anatómica hay que tener un cuerpo erguido. El cuerpo está de pie, con la cabeza, los ojos y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante. Los miembros superiores van a estar extendidos, donde los brazos cuelguen a los lados del cuerpo, como podemos observar, con las palmas de las manos hacia adelante. Y los miembros inferiores juntos. O sea, no prácticamente totalmente juntos, pero los pies, si ustedes se fijan en la imagen, están ligeramente separados y los dedos de los pies apuntan hacia adelante. Esa debe ser la posición anatómica estándar correcta. Ahora bien, lo que estaba explicándole, por qué hay una relevancia en esto? O sea, ¿por qué es importante? Bueno, la posición anatómica es el punto de partida para describir todas las relaciones entre las diferentes partes del cuerpo. Todos los términos direccionales, dígase superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, o sea, todas estas direcciones se basan en esta posición. Por ejemplo, en esta imagen vemos superior, que está más cerca de la cabeza, inferior, que está más cerca de los pies, anterior, que está hacia el frente del cuerpo y posterior hacia la espalda del cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque, como vemos acá, es una base de referencia. O sea, al utilizar la posición anatómica como punto de partida, los profesionales de la salud pueden describir con precisión la localización de cualquier estructura del cuerpo, independientemente de la posición en la que se encuentre el paciente. También facilita la comunicación.
Al utilizar términos direccionales comunes, todos los profesionales de la salud pueden comunicarse de manera efectiva, incluso cuando describen estructuras que no son fácilmente visibles o que no podemos observar. Y también establece un lenguaje universal. La posición anatómica estándar permite que todas las personas en el campo de la salud puedan utilizar la misma terminología. No importa si sean de aquí de República Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos, no importa, porque es universal. Lo que me va a facilitar la colaboración, el intercambio de conocimiento, el intercambio de investigaciones, digámoslo así. Bien, en resumen, la terminología anatómica y la posición anatómica estándar son fundamentales. ¿Por qué? Porque esta me va a llevar una adecuada práctica médica. Al proporcionar un lenguaje común y preciso, todos los profesionales de la salud pueden comunicarse de manera efectiva. O sea, esto es lo fundamental, porque así ellos pueden realizar un diagnóstico preciso y pueden brindar una mejor atención a todos sus pacientes. Bueno, esto ha sido todo de mi parte y a continuación lo dejo con mi compañero Pedro. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pedro Duarte y yo les estaré hablando sobre los planos anatómicos. Iniciando por qué son los planos anatómicos. Bueno, estas son líneas imaginarias que dividen el cuerpo humano para estudiar su estructura y organización. Y hay tres planos que son principales, pero hay un cuarto llamado el plano oblicuo, del cual también les estaré hablando. Estos tres principales son el plano sagital, el plano coronal o frontal y el transversal o axial. Bien, eh, un pequeño resumen de estos es que el plano sagital, hay dos planos que son verticales y un horizontal. Los dos verticales son el sagital y el frontal. Iniciando con el sagital, este divide el cuerpo en dos mitades, que son ya de izquierda a derecha, y si pasa exactamente por la mitad del cuerpo, entonces eso se llama plano sagital medio, y si está un poquito desplazado, se le llama plano parasagital. El plano frontal o coronal es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, como su nombre ya eh, cabe dicho, en anterior o frontal y la parte posterior o dorsal. Plano transversal, este es el horizontal que divide el cuerpo en dos partes, que son la superior y la inferior. Estos planos son fundamentales en la anatomía para describir la localización de estructuras y movimientos del cuerpo. Iniciando con el plano sagital. El plano sagital es un plano vertical que divide el cuerpo en dos mitades, como ya mencioné, derecha e izquierda. Este plano es esencial para describir movimientos o ubicaciones que ocurren a lo largo del eje longitudinal del cuerpo. Y existen dos tipos de plano sagital. Plano sagital medio, que este es cuando divide el cuerpo en dos mitades simétricas, una derecha y la otra izquierda, y pasa exactamente por la línea media del cuerpo. Cuando no es así y está un poquito desplazada de esta línea media y lo dividen en dos mitades asimétricas, se le llama plano parasagital. Y bueno, el plano sagital es útil para describir movimientos como son la flexión y extensión del brazo que ocurren en la dirección anterior y posterior. Continuando con el plano frontal o coronal, también es vertical, divide el cuerpo en dos partes, que ya son la anterior o frontal y la posterior o dorsal, por aquí detrás. Eh, lo divide de tal forma como podemos ver también en la imagen. Este plano es perpendicular al plano sagital y se extiende de lado a lado del cuerpo. Es útil para describir movimientos y ubicaciones en el cuerpo, y los movimientos que ocurren en este plano incluyen la abducción o abducción, que es alejar una extremidad del cuerpo, y la adducción, que viene siendo acercar una extremidad hacia el cuerpo. Muy bien. El siguiente plano sería el plano transversal o axial. Este es horizontal, no vertical.
y lo divide en una parte superior o cefálica e inferior o caudal. Muy bien. Este va perpendicular al eje largo del cuerpo. El plano transversal es clave para describir movimientos de rotación y ubicaciones en relación con el cuerpo. También se utiliza en estudios de imagen, como son tomografías, para obtener cortes transversales del cuerpo, por ejemplo. Girar la cabeza es un movimiento que ocurre en este plano. Por último, tenemos el plano oblicuo, que como se puede ver en la imagen, no va de forma perpendicular ni paralelo a ninguno de los demás planos, sino que este tiene más un corte de tipo diagonal, una dirección diagonal. Este plano es menos comúnmente utilizado en la descripción de anatomía, pero es útil cuando se necesita una vista específica o más detallada de ciertas estructuras anatómicas que no se alinean fácilmente con los otros planos, como podemos ver. Eh, Muchas veces se utiliza en radiología y estudios de imagen, ya que los cortes oblícuos son útiles para visualizar mejor ciertas estructuras o áreas del cuerpo que no se alinean con ninguno de los otros planos. Hasta aquí llega mi parte de la exposición. Los dejo con mi compañero. Bien, mi nombre es Nacheli Fernández. Como sabes, vamos a estar hablando de terminología direccional y de ubicación. Como había mencionado algunos de mis compañeros algunos términos, yo voy a continuar. Vamos a empezar con que en anatomía los términos direccionales permiten una descripción precisa de la localización de las estructuras en relación con otras. Estos términos son útiles cuando se describen procedimientos quirúrgicos, exámenes médicos o hallazgos clínicos. Y vamos a empezar con los términos direccionales básicos, como podemos ver aquí, anterior o ventral que viene del término ventra, que proviene del latín venter, que significa vientre o abdomen. Se refiere a la parte delantera o inferior del cuerpo en los animales que se desplazan horizontalmente. Por ejemplo, tenemos el esternón, que es un hueso que es anterior al corazón o ventralmente al corazón. Luego tenemos el término dorsal, proviene del latín dorsum, que significa espalda. Se refiere a la parte trasera del cuerpo o superior del cuerpo en los animales que se desplazan horizontalmente. Por ejemplo, la columna vertebral en los humanos y los omóplatos son estructuras dorsales. Luego tenemos lo que es superior o craneal, que es hacia la cabeza o la parte superior de la cabeza. Por ejemplo, la cabeza es superior al cuello, o sea, parte craneal. Luego está la que es inferior o caudal, que es hacia los pies o la parte inferior del cuerpo. Por ejemplo, el ombligo es inferior al pecho. Luego tenemos lo que es medial, que es hacia la línea media del cuerpo. Por ejemplo, el dedo meñique es medial en comparación con el pulgar cuando se considera la mano en posición anatómica. Luego está lateral, que es alejándose de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, tenemos que los brazos son laterales al tórax. Como vemos aquí en la imagen, podemos observar que en los planos posterior, como decíamos, parte de atrás o dorsal, que es espalda, y anterior, que es delante, como ventral puede ser por el vientre. Lo que es medial, que está desde la línea media hacia un extremo, que es la lateralidad, y de superior a inferior, que como dijimos, superior es craneal e inferior caudal. Bien, pues, medial, como dijimos, hacia la línea media del cuerpo. Ejemplo, el dedo. Aquí tenemos en la imagen que medial es la línea media que tenemos para dividir el cuerpo en dos, y que esta pues nos da dos partes iguales, derecha e izquierda. Lateral, alejándose de esta línea media. Algunos términos relacionados con la línea media son el ipsilateral, que se refiere a estructuras o puntos que están en el mismo lado del cuerpo, como puede ser si una persona tiene una lesión en el brazo derecho y también siente dolor en la pierna derecha. Y contralateral, que se refiere a estructuras o puntos que están en lados opuestos del cuerpo. Si una persona tiene una lesión en el brazo derecho y siente dolor en la pierna izquierda, el dolor en la pierna es contralateral a la lesión del brazo.
aquí unos órganos relacionados con los términos de dirección y ponemos unos ejemplos para así dejar a mi compañera continuar. El corazón es medial a los pulmones y anterior a la columna vertebral, mientras que el hígado es inferior al diafragma y lateral a la línea media. La columna vertebral es posterior al estómago y medial en relación con los riñones. Y el cerebro es superior a la médula espinal y está contenido dentro del cráneo, que es una estructura ósea que lo protege. Entonces, esto es todo por mi parte. Los dejo con mi compañera que continúa. Bien, buenas. Mi nombre es Marlene Ferreras y yo continuaré con el tema de terminología direccional y ubicación. Bien, otro de los términos que debemos saber es proximar. Proximar es lo que se encuentra más cerca al punto de origen o al tronco del cuerpo, mientras que distar hace referencia a todo aquello que se aleja del punto de origen o del tronco. Superficial es lo que está más cercano a la superficie del cuerpo o de un órgano, mientras que profundo indica lo que más se aleja de la superficie, o sea, este va hacia el interior del cuerpo. Palmar hace referencia a la parte anterior de la mano o la palma. Dorsal hace referencia o indica la parte posterior de la mano o del pie, mientras que plantar hace referencia a la parte inferior, es decir, a la planta del pie. Proximar y distal, como antes dicho, este lo usamos para describir todo aquello que se acerca o se aleja del tronco o del punto de origen. Aquí tenemos un ejemplo. Una fractura proximal del fémur, esta ocurre, está cerca de la cadera, mientras que una fractura distal del fémur ocurre cerca de la rodilla. En los términos de superficialidad, lo vamos a usar para indicar todo aquello que esté cerca del órgano o que vaya hacia adentro del cuerpo. Esto ya sea una estructura. Aquí tenemos un ejemplo de que es una abrasión en la piel. Esa es una lesión superior, ya que afecta las capas externas de la piel, mientras que una hemorragia interna podemos clasificarla como profunda, ya que esta afecta tejidos y órganos internos. Y los términos de las extremidades, lo usamos, lo utilizamos para tener más precisión de las diferentes áreas que hay en las manos y los pies. Aquí tenemos un ejemplo que es un corte palmar. Este hace referencia a una lesión en la palma de la mano, mientras que una fractura dorsal del metacarpo, este afecta a los huesos de la parte posterior de la mano. Y la fascitis plantar es una inflamación de la planta del pie. Bien, hasta aquí mi parte. Gracias. Saludos, mi nombre es Adeline Fragoso Rosario y le estaré hablando acerca de las abreviaturas y siglas médicas. Esta se utiliza para lo que es ahorrar tiempo, espacio y mejorar la eficiencia en la comunicación entre los profesionales de la salud. Sin embargo, su uso debe ser cuidadoso, ya que algunas pueden ser interpretadas de diferentes formas si no se emplea en contexto correcto. Existen diferentes abreviaturas. Aquí tenemos las abreviaturas que van relacionadas con el sistema. Tenemos SNC, que significa Sistema Nervioso Central, SNP, Sistema Nervioso Periférico, TGI, Trato Gastrointestinal, VMI, Ventilación Mecánica Invasiva. En ese mismo orden tenemos lo que son las abreviaturas de laboratorio. HB, que significa hemoglobina, HTO, hematócrito, LDH, lactodeshidrogenasa, que es una enzima que puede estar elevada en diferentes condiciones como enfermedades cardíacas y hepáticas. PSR, que significa proteína S reactiva, que son indicadores de inflamación, y el BUN, nitrógeno úrico en sangre. Esta se usa para evaluar lo que es la función renal.
También tenemos las siglas que van de procedimientos de diagnóstico, TAC, que significa tomografía axial computarizada, una técnica de imágenes que se usa en rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo. RMN, que significa resonancia magnética nuclear, una técnica que se usa para los campos magnéticos para obtener imágenes detalladas en órganos y tejidos. LEG, electroencefalograma, una prueba que mide la actividad eléctrica del cerebro. La importancia de la comprensión de las abreviaturas es el uso correcto de estas abreviaturas en los informes médicos, órdenes de tratamiento y las historias clínicas, esencial para garantizar lo que es la seguridad del paciente y la precisión en los diagnósticos y tratamientos. Unos ejemplos de errores más comunes con abreviaturas son MC, que puede significar múltiples esclerosis o sulfato de morfina, lo que puede generar confusión. Y IU, unidad internacional, que puede ser confundida con IV, que significa intravenoso, y es preferible evitar esas situaciones. En conclusión, el conocimiento de lo que es la terminología anatómica y la terminología direccional es clave para lo que son los profesionales de la salud, para describir la presección, la ubicación de las estructuras y lesiones del cuerpo. Además, las abreviaturas y siglas médicas mejoran lo que es la eficiencia de la comunicación clínica, aunque su uso incorrecto puede provocar lo que son males entendidos, por lo que es importante dominarlas y utilizarlas en contextos adecuados. Es cuanto.